Buenos días, mi nombre es Zulay Rey, soy su profesora de Historia de Venezuela y el día de hoy les voy a hablar sobre el objetivo número 2, proceso de transición político en Venezuela. Desde José Antonio Páez hasta Nicolás Maduro, aquí te presento varios presidentes venezolanos según su periodo y podrás ver los presidentes, en qué fecha gobernaron, cuál era su profesión, a qué partido político pertenecieron y una cronología que le mostrará los eventos más importantes durante su periodo. Uno de los presidentes de Venezuela al inicio de la República de 1830 a 1858 fue José Antonio Páez. Ustedes ya deben de conocer un poco sobre este personaje porque llegaron a realizar una actividad referente al mismo. José Antonio Páez fue un militar prócer de la independencia, llegó a participar en destacadas batallas, entre estas fue la batalla de Carabobo en 1821, y llegó a liderizar el movimiento que separó a Venezuela de la Gran Colombia. En cuanto a su periodo y partido político, su periodo presidencial comienza en marzo de 1831 hasta enero de 1835. Estamos hablando del primer periodo y perteneció al Partido Conservador. Su cronología es que fue el primer presidente electo en la República de Venezuela. Durante su mandato el café fue el principal producto de la economía. Aplicó la Ley de Intereses del 10 de abril y el Tratado de Pombo-Michelena. Otro presidente al inicio de la República fue José María Vargas. José María Vargas fue un médico cirujano, científico y rector de la UCB, o sea, de la Universidad Central de Venezuela. Llegó a realizar estudios en Edimburgo y Londres y también fue un doctor en ejercicio durante los tiempos de la independencia. Con su periodo y su partido político, este comienza en febrero de 1835 hasta abril de 1836 y también perteneció al Partido Conservador. Su cronología es que fue el primer presidente civil y opositor. Durante su mandato le hacen un golpe de estado bajo el nombre de Revolución de la Reforma entre junio de 1835 hasta marzo de 1836. Vargas es derrotado y luego Páez derrota la insurrección militar, permitiendo a Vargas regresar al poder. Ahora pasemos al presidente José Tadeo Monagas. José Tadeo Monagas fue un militar y prócer de la independencia. Su periodo presidencial fue en enero de 1855 hasta marzo de 1858 y perteneció al Partido Liberal. En cuanto a su cronología, fue electo por el Congreso Nacional. Durante su mandato se sanciona la Constitución de 1857, se permite la reelección inmediata y se extiende a un mandato a 6 años. Un hecho importante durante la presidencia de José Tadeo Monagas fue la Revolución de Marzo, liderada por Julián Castro, y luego Monagas decide renunciar y sale al exilio. Hay un periodo que va desde 1858 hasta 1870, el periodo durante la Guerra de la Federación. Este estuvo liderizado por Julián Castro, Pedro Gual, Juan Crisóstomo Falcón y el regreso de José Antonio Páez. También hay otro periodo que va desde 1870 hasta 1887 y es la época en donde domina o es dominada por Antonio Guzmán Blanco, mejor conocido como el Ilustre Americano, y sus aliados fueron del Partido Liberal, como lo fue Francisco Linares Alcántara y Joaquín Crespo. Ahora tenemos a los presidentes de Venezuela, el caudillismo andino, desde 1887 hasta 1935. El principal de este periodo es Cipriano Castro. Fue un militar, funcionario público y diputado, y llegó a luchar contra la revolución legalista. En su periodo y su partido comienza en octubre de 1899 hasta abril de 1904 y su partido fue Liberal Amarillo. En cuanto a su cronología, asume la presidencia y de inmediato derrota varias insurrecciones en el país. Un dato importante sobre el periodo de Cipriano Castro es que hay una nueva asamblea constituyente y esta asamblea
Promulga la Constitución de 1901 con 6 años de mandato, sin reelección inmediata y con elección de segundo grado para el cargo. En 1902, Castro enfrenta la Revolución Libertadora del banquero Matos y en 1903, Juan Vicente Gómez lo derrota en la ciudad de Bolívar. Esa fue la última batalla liberada en el país. Otro de los presidentes del caudillismo andino fue Juan Vicente Gómez. Este va desde el año 1887 hasta 1935. Fue un militar, agricultor, hacendado y vicepresidente. Llegó a luchar contra la revolución legalista y participó en la revolución liberal restauradora. Su periodo va desde diciembre de 1908 hasta agosto de 1913 y perteneció al Partido Independiente. Durante su mandato asume el poder mediante un golpe de Estado. Llegó a permitir la libertad de prensa y regreso de políticos exiliados. Un punto importante de Juan Vicente Gómez y su periodo presidencial es que llega a aparecer el petróleo en escena y se inicia la política de concesiones para su explotación a empresas extranjeras. Después del periodo de Juan Vicente Gómez, llega la transición hacia la democracia en un periodo desde 1935 hasta 1958. Con la llegada de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, se inicia una apertura hacia la democracia que tiene algunas interrupciones como golpes de Estado y juntas militares, entre las cuales se destaca la de Marcos Pérez Jiménez. Luego hay un periodo presidencial, el cual podemos titular la democracia. Es un periodo que va desde 1958 hasta 1998. Con la caída de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, se inicia la democracia caracterizada por la convivencia política, consolidada por el pacto de punto fijo. Entre los grandes partidos políticos de esta etapa se encuentra Acción Democrática y COPEI. Ahora llegamos a los presidentes de Venezuela, gobiernos de la actualidad, desde 1998 hasta nuestros días. Tenemos al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Este fue un militar profesional. Su periodo y su partido fue desde febrero de 1998 hasta el 2013 y perteneció al movimiento Quinta República. Con referente a su cronología, este fue electo popularmente. En abril se da un referéndum consultivo para llamar a una asamblea constituyente y refundar el Estado. Obviamente la propuesta triunfó. Ese mismo mes, después del referéndum de aprobación, se promulga la Constitución de 1999. Aquí es donde es ampliado el periodo presidencial a 6 años con reelección inmediata. Para finalizar, Hugo Rafael Chávez Frías muere en marzo y designa como sucesor al presidente Nicolás Maduro, que es el presidente que tenemos hasta hoy en el gobierno. Sin más nada que agregar, espero que les haya gustado la clase de hoy. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, me la hacen saber en una próxima clase. Hasta luego.